Bueno, Fercan, muchas gracias a vos por esta apertura y recepción tan cálida. Creo que son momentos interesantes para la informática en salud o la salud digital en el mundo, en la región y obviamente en nuestro país, y particularmente, como dijiste, para la interoperabilidad. Eh, Ustedes desde HLST Argentina y obviamente desde la experiencia del hospital vienen impulsando esto desde hace tiempo, pero creo que se ha llegado a un momento y a una especie de tormenta perfecta donde diferentes cuestiones se están alineando, tanto desde las necesidades como de los proyectos que se están generando, como del conocimiento que existe y de los expertos que están involucrados para poder avanzar en este sentido, y esto se cristaliza en cuestiones concretas, como proyectos que avanzan, que quizás pueden empezar como pilotos, pero que empiezan a generar también políticas, sobre todo a nivel regional, además de a nivel nacional en cada país. Así que durante la próxima media hora, quizás un poquito menos para no extenderme con el tiempo, vamos a contarles el proyecto de la Organización Panamericana de la Salud, que como una prueba de concepto, como decía Ferkamp, intentó, e intentamos todavía, impulsar al estándar para permitir el reporte de datos de salud pública desde el nivel nacional, o sea, desde cada país, hacia la Organización Panamericana de la Salud. Esta función de la Organización Panamericana de la Salud de recibir datos de salud pública, reportes de enfermedades de notificación obligatoria o de distintos eventos, como en nuestro caso los potenciales eventos adversos de vacunas, es algo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. En más de 120 años de vida de la Organización Panamericana de la Salud, uno de sus roles ha sido este de recibir reportes de los países, agregar información y por lo tanto tener una visión de todo el continente respecto de distintas situaciones de salud pública. Y en este contexto es que, bueno, el hecho de la pandemia, como vamos a ver, generó algunos cambios y un poco a partir de ahí se intentó aprovechar esta experiencia. Así que durante este tiempo vamos a ver cuál era el problema que queríamos resolver, por qué se eligió FIRE, cómo iniciamos el proyecto, algunos avances durante estos prácticamente 2 años y los próximos pasos. El primero, que es cuál era el problema, un poco lo mencionaba, pero tiene que ver no solo con cuestiones de salud pública en general, sino específicamente con lo que pasó en la pandemia, donde diferentes vacunas con plataformas, algunas conocidas y algunas que estaban en investigación, tuvieron que ser lanzadas al mercado, obviamente tratando de cumplir con todos los pasos necesarios, pero claramente había mucho interés en vigilar que esas vacunas, después de su salida y su aplicación en una situación de emergencia sanitaria, no presentaran, o al revés, si llegaran a presentar algún efecto adverso, se pudiera detectar a tiempo para tomar medidas correctivas. Un ejemplo, digamos, clásico es el tema de las trombosis o de la trombosis con trombocitopenia, en el caso de algunas vacunas, que definió que a determinados grupos de pacientes, en lo posible se evitara la aplicación de estas vacunas, si bien hay evidencias que puede estar contrapuesta o ser contradictoria. No es lo mismo los primeros reportes que cuando uno después tiene cierto tiempo, analizó la causalidad y pudo definir si esto era o no atribuible a la vacuna. En general esto ya se hacía, pero, digamos, esto del reporte de casos, pero no con la celeridad o la periodicidad que requiere una situación como esta. Por lo tanto, desde la Organización Panamericana de la Salud se planteó generar una base regional de farmacovigilancia que de alguna manera buscaba justamente que esto pudiera tener información de todos los países y por lo tanto agrupar datos de muchos datos de vacunas, digamos, de muchos pacientes vacunados y por lo tanto eventos que son raros, porque los eventos adversos o supuestamente atribuibles a las vacunas a veces suceden uno en 1 millón, uno en 10 millones, uno en 100 millones. Entonces, claramente con países pequeños que tienen una población limitada y obviamente todos se vacunaban en este sentido o potencialmente, va a costar más va a costar más detectar estos casos, pero si yo agrupo las poblaciones de obviamente los principales países de la región, pero de todos los países de la región, voy a encontrar más fácilmente estos casos raros, ¿no? Esto tiene diferentes nombres, en inglés, en castellano, pero el nombre más aceptado es evento supuestamente atribuible a vacunación e inmunización, para tratar de no asignarle la causalidad directamente, digamos, no decir fue un evento adverso a la vacuna, sino que cualquier cosa que sucede después de que uno se pone la vacuna, y esto a veces
tiene un margen de 2 meses, pero en algunos casos puede ser más, puede ser considerado un ESAVI. Por ejemplo, si yo me apliqué una vacuna y al mes tengo una pancreatitis, por el hecho de haberme aplicado una vacuna en el mes previo o en los 2 meses previos, yo debería denunciarlo a la plataforma que cada país decida como un potencial evento adverso. Después de los datos clínicos y epidemiológicos del caso y de la vacuna, y de además comparar con lo que haya pasado en otros países, uno puede empezar a sacar conclusiones y hacer lo que se llama el análisis de causalidad. Por eso, para saber si la vacuna fue responsable o no, no alcanza con decir, acá pasó una pancreatitis y creemos que fue por esta vacuna, sino que los datos deberían ser individuales para darle trazabilidad y poder ir a buscar nuevos datos, a la historia clínica, entrevistas con el paciente, entrevistas con los profesionales, etc. Y esto es parte de lo que se llama el ciclo de la vigilancia, de la farmacovigilancia o de la seguridad de vacunas, que implica no solo detectar el caso y reportarlo, sino también hacer el análisis de causalidad que mencionábamos, con agregación de datos de diferentes fuentes, y al mismo tiempo también volver al origen, porque yo tengo que informarle a ese paciente si lo que tuvo fue o no un evento adverso, tengo que contener a esa familia, informar a los profesionales, porque ellos van a seguir recomendando y proponiendo que la población se vacune, pero si de repente están reportando eventos adversos y no tienen un feedback sobre esto, de si la frecuencia era normal, si de repente había mayor incidencia o menor sobre estos casos, bueno, pueden generarse dudas. Entonces tiene que ser muy transparente este circuito de información y en lo posible también reportar a lo que son las bases regionales y globales para que se tenga justamente esta visión más grande. Ahora, ¿cuál era el problema de base? Además del problema sanitario, teníamos el problema de los sistemas de información, que prácticamente 2/3 de los sistemas o de los mecanismos para capturar esta información y reportarla en nuestra región, en América Latina y el Caribe, estaban basados en papel. Y esto es a partir de una encuesta que se realizó a referentes de 42 países en el año 2020, y vemos que 2/3, como dijimos, en papel y reportaban o agregaban esta información en planillas de cálculo, en Excel. Había un 21% que tenían sistemas, pero tenían sistemas fragmentados. Quizás un área de farmacovigilancia, una agencia reguladora de medicamentos, como puede ser ANMAT o FDA o Anvisa, etcétera, en diferentes países, que son las que autorizan las ventas de medicamentos. Obviamente ellos tienen su función de farmacovigilancia, pero a veces compiten con las áreas de inmunizaciones de los ministerios que hacen la farmacovigilancia de vacunas. Entonces tienen distintos sistemas, algunos reportan en una, otros reportan en otro, no se comunican entre sí. Entonces al final podemos tener a la misma persona, al mismo personal de salud reportando en 2, 3, 4 lugares la misma información o información distinta que después no se agrega y no se compatibiliza, y esto genera obviamente que según la base de datos que uno mire tenga diferentes números, diferentes cantidades de datos, diferentes casos. Y había un 17% de los países que, afortunadamente, por ejemplo, Argentina estaba en este grupo, donde hay una sola plataforma recomendada para la vigilancia de seguridad de vacunas, en este caso es el CISA, que recibe toda la información, más allá de que, no solo en Argentina, sino todos los países de la región, tenían posibilidad de mejoras, como vamos a ver. Entonces, a partir de esa necesidad, obviamente sabiendo que la forma de reportar previamente eran datos agregados que se hacían anualmente, esa información no era suficiente para el proceso o la situación de pandemia y de emergencia sanitaria, que además esto, algunos de esos casos de esos sistemas nacionales, ya fueran plataformas como CISA o plataformas como DHIS2, que por ejemplo tienen otros países, que es una plataforma de gestión de datos de salud pública, pero en muchos casos, como dijimos, planillas de cálculo, tenían que entrar por ejemplo, a la plataforma de reporte de farmacovigilancia de nivel global, que es el VigiFlow, VigiBase, que está acá, casi lo estoy tapando, y reportar esto de forma manual, transcribiéndolo. ¿Qué terminaba pasando con esto? Bueno, que había una cobertura limitada, menos de 13 países reportaban esta base de datos. La carga manual implicaba, como dijimos, que hubiera doble o triple trabajo, que al mismo tiempo esto demorara, se calculó, se estimó en base también a los resultados de esta encuesta que casi había un promedio de demora de 3 meses, más allá del hecho de los silos de información como mencioné. Entonces había oportunidades de mejora, pero también era necesario recibir esa información lo más rápido posible. Entonces también se planteó que no importaba cuál fuera la fuente, y entendiendo que la mayoría tenía Excel, dijimos, bueno, la forma de recibir esto es que copien esa base de datos, ese archivo de Excel,
y lo reporten de forma anonimizada, sin los datos de identificación de los pacientes, hacia una carpeta segura, un FTP seguro, al que se le dio credenciales a cada país para recibir esa información. Se imaginarán que esos Exceles eran recontra heterogéneos, diferentes formas de identificar los casos, de estandarizar la forma, o si es que estaban estandarizados, algunos eran en texto libre, la forma de codificar las vacunas, los eventos adversos, diferentes números de columna. Entonces, procesar eso y realizar el proceso de ETL que ustedes ven acá arriba para llevarlo a lo que es la base de datos regional de OPS, que hoy recibe datos de forma manual, pero de forma continua de 18 países de la región, permite tener esta visión regional, aunque sea parcial, pero de los países que se han sumado a esta red, permitía y permitió durante este año y medio tener información para poder tomar decisiones. Pero obviamente esto, como dijimos, es una fase 1. Teníamos que tratar de promover que esos sistemas salieran del formato papel, la primera cuestión, y la segunda cuestión de que cuando tuvieran un sistema de información ya electrónico, tuviera características para poder enviar los datos de forma automática. ¿Y por qué se decidió FHIR? Bueno, justamente por esto, porque teníamos que ir a los países a plantearles que o adoptaran o adaptaran sistemas que ya existían para otras vigilancias, como plataformas electrónicas que permitieran la captura lo más cerca posible del punto de cuidado, que permitiera el seguimiento individual para, de alguna manera, darle trazabilidad, como decíamos, que tuviera ciertas reglas o estandarizaciones, estructuración de los datos para tener calidad y completitud, y todo esto para que a nivel nacional y después a nivel regional y global tuviéramos evidencias o datos, números para la toma de decisión. Pero sin dejar de tener en cuenta que esas transferencias pudieran ser electrónicas y automatizadas. Entonces, que hubiera una posibilidad de reporte electrónico OPS y que al mismo tiempo buscaran integrarse con otros sistemas. ¿Por qué? Porque el reporte de un evento adverso de una vacuna se basa, por ejemplo, en, podríamos decir, 3 elementos fundamentales. Tenemos que tener una persona, tenemos que tener una vacuna que esa persona se aplicó y tenemos que tener un evento adverso o una enfermedad que esa vacuna puede haber eventualmente gatillado. Entonces, muchos de esos datos ya están presentes en sistemas existentes. Por ejemplo, si yo tengo una plataforma que busca la identidad de la persona en un registro como un MPI, un EMPI o un sistema de registro civil, yo no tengo que cargar de nuevo todos los datos que haría en un papel, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc. Entonces, eso facilita la completitud y la exactitud de este reporte de vigilancia de salud pública. Hay sistemas de plataformas nacionales de salud pública que ya tienen integrado esta modalidad, hay otras que no, y por eso promovíamos esta integración, intercambio de datos internos. Y al mismo tiempo, como decíamos, necesito que esa persona se haya aplicado una vacuna y tenga un potencial evento adverso, y esto también requiere, idealmente, la adopción de estándares internacionales. O sea, yo necesitaría ver que esa vacuna sea comparable con otras vacunas de la región y del mundo, y que esos eventos adversos sean comparables con lo que pasa en otros lugares. Y esto con el fin justamente que sean interoperables y comparables, ¿no? Entonces, el planteo de usar FHIR, que todos sabemos que es el estándar más moderno, más allá de que ya tiene 10 años, de HL7, que es versátil, que permite su uso en aplicativos móviles, que hay una gran comunidad y creciente de expertos y comunidades de práctica que colaboran entre sí, que hay filiales de HL7 en distintos países del mundo, además de la principal de HL7 internacional, pero además que la salud de forma institucional ya está adoptando HL7 FHIR como el estándar de referencia para la estructuración e intercambio de datos sobre todo. Y esto es no solamente en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, sino también en Estados miembros que lo han tomado como el estándar de referencia, por lo menos a nivel sintáctico y en algunos casos semántico, para digamos, el intercambio de información en plataformas nacionales de intercambio de datos o de historia clínica nacional, como seguramente se va a compartir en estas jornadas en otros casos. En el caso regional, digamos, el ejemplo más paradigmático es el certificado de vacunas COVID-19, que es una iniciativa de OMS, pero que se ha adaptado también a la Organización Panamericana de la Salud y que distintos países de la región están queriendo promover. En particular, ¿por qué FHIR en nuestro equipo? Bueno, por un lado porque veíamos la necesidad del intercambio de datos automatizado y no queríamos caer en un puente o una API custom que hiciéramos solo para este caso
y solo para que un país nos reportara a la Organización Panamericana de la Salud, sino que aunque la primera vez implicaba un mayor esfuerzo, y eso es seguro, o sea, si esto hubiera sido una API custom, quizás en un par de meses lo resolvíamos y nuestro caso estaba de alguna manera implementado con algún país que pudiera hacerlo, pero quisimos tomar este camino largo para hacerlo sustentable. Obviamente había un espíritu de innovación, pero también sabíamos que había un estándar que ya existía para el intercambio de datos de farmacovigilancia, que es E2B, que cuando lo discutimos y lo charlamos, tanto interna como externamente, había un denominador común que era que si bien es el estándar normativo para la farmacovigilancia, y en este sentido me refiero al que se le pide, por ejemplo, a la industria farmacéutica que use para reportar, en el caso de sus estudios de investigación, de fase 3, por ejemplo, de los resultados de seguridad, a la base global de farmacovigilancia y a los, digamos, a las autoridades regulatorias sanitarias de fármacos a nivel nacional, ese estándar es muy complejo. Para que se den una idea, está basado en HL7 versión 3. Entonces, si un defecto tuvo HL7 versión 3, entre otros, es que era muy complejo de entender y de implementar, además de que está basado en XML E2B. Entonces, E2B XML era ciertamente una pesadilla para cualquier implementador. Entonces, tratar de ir por ese estándar, una vez que dijimos, vamos por un estándar internacional, cuando dijimos, miremos E2B, que de hecho fue una recomendación de FERCAM incluso, de decir, ¿por qué no usas E2B? Vimos que realmente tenía sus falencias. Por un lado, nos faltaban variables que estábamos necesitando para nuestro caso. E2B se había pensado y se viene usando desde hace años, más de 20 años, para reporte de eventos adversos a medicamentos, pero no tanto de vacunas. Entonces no tenía campos que eran necesarios para las vacunas, como por ejemplo el número de dosis o contra qué antígeno era esa vacuna, digamos, que se estaba aplicando, entre otras cosas, y algunas que eran muy importantes en el contexto de la pandemia y de una aplicación masiva de vacunas, que era, por ejemplo, poblaciones particulares, como decir, quiero saber si esta paciente está embarazada o no. Eso no estaba dentro del estándar E2B, más allá de que después se fue incorporando por, obviamente, la necesidad. Entonces, a la hora de crear un nuevo mecanismo de intercambio y entendiendo que el estándar anterior no lo resolvía, FHIR nos permitía construir sobre un camino que muchos países ya habían hecho, que ya la OMS estaba promoviendo y la OPS estaba adoptando, y al mismo tiempo era el primer caso en la región donde había un reporte de salud pública desde los países hacia la OPS, pero que potencialmente era escalable a todos los casos de enfermedades de notificación obligatoria. Y de hecho sigue siendo la apuesta, es decir, ¿cómo hacemos para que esto sirva para que se puedan reportar efectos, digamos, o enfermedades como enfermedades prevenibles por vacunación, casos de COVID-19? Todo esto obviamente respetando los acuerdos que ya existen, que es que se reporten casos anonimizados, que esa información se maneje obviamente con confidencialidad, privacidad, seguridad. O sea, no es que por hacerlo de forma electrónica uno va a hacer las cosas distintas, sino que, distintas en el peor sentido, sino que las va a hacer mejor. Entonces tiene que custodiar mejor la cadena de confianza y evitar, por ejemplo, que se envíen Excels por mail, que quizás era una forma que antiguamente se compartía información y que hoy sabemos claramente que no es la mejor manera, no solo por ser manual, sino por la seguridad. Como les decía, también hay una iniciativa de Smart Guidelines en la OMS que promueve la adopción de un continuum de digitalización, desde lo que serían las recomendaciones narrativas hasta un entorno plenamente digital. Les dejo los links por si les interesa profundizar, pero es muy interesante lo que se está haciendo. Uno de los casos es cuidado prenatal, otro tiene que ver con inmunizaciones, HIV, y así progresivamente todas las guías de práctica clínica, la idea es que se vayan digitalizando. Como les decía, esto es un continuo, es un camino a la digitalización que empieza con una guía de práctica clínica, una recomendación o un formulario papel. Digo, el 60% de los países que hoy están llenando formularios de SAVI en papel es porque tienen un formulario en papel como recomendación. La OPS misma, en 2020, cuando dice, este es el formulario recomendado para la vigilancia de SAVI, realiza o comparte un PDF, porque dice, estos son los campos que ustedes tienen que tener. Entonces, la idea fue convertir ese PDF o ese papel en un formato computable que se pueda incorporar en los sistemas de información. Para eso, la OMS propone distintos pasos. El nivel 2 es la adaptación digital, que sería de alguna manera identificar todas las características que implican un requerimiento de software, tanto desde los actores, los flujos de trabajo, la identificación obviamente, optimización de pasos para no repetir cuestiones, y generación de requerimientos funcionales y no funcionales, para poder después, por ejemplo, elaborar guías FHIR que incluyan esto y lo hagan computable,
para que esto pueda ser incorporado en el paso 4 por distintos sistemas de información existentes o nuevos, y finalmente generar modelos de precisión, análisis de datos y demás, que sería cuando ya contamos con la información. Algunos proyectos nacionales de FIRE, esto obviamente también queda para la referencia, pero que habla de que, al contrario de CONE2B, había capacidad instalada, tanto a nivel de los países como a nivel de expertos nacionales e internacionales que en la región podían sumarse al proyecto y podían apoyarnos, que no hacía falta depender de uno o dos expertos que quizás podía haber a nivel regional en el estándar anterior. Y como les decía, los certificados de vacunas, que ya hay muchos países que están trabajando, y de hecho la semana que viene va a haber una conectatón y un evento de salud digital en San Pablo, donde se va a seguir avanzando en este proyecto conjunto entre la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo, de construir certificados de vacunas interoperables basados en FHIR, además de otros estándares que se usaban previamente, como el Green Card de Europa, pero que de alguna manera también marcan el camino al uso de este estándar para otros casos de salud pública o de salud, digamos, particular, como por ejemplo el intercambio por IPS, que es otro de los casos de uso que se está promoviendo. Esto es para que uno pueda, cuando está en un país y viaja a otro, llevarse su resumen de historia clínica y poder ser atendido en otro lugar, si uno lo ve a nivel regional, pero si uno lo ve a nivel local, es para cuando uno se atiende en un hospital, poder ir a otro hospital que tenga otro sistema y también poder llevarse el resumen de historia clínica. Entonces, el IPS presenta esa versatilidad, si uno lo despliega y genera las condiciones de infraestructura para realizarse, se puede realizar a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Bueno, ¿cómo iniciamos el proyecto? Y creo que esta es la parte más importante de la presentación. Obviamente al principio teníamos una idea de qué es lo que había que hacer, y fuimos discutiéndola tanto internamente como con equipos expertos, en este caso con Fernando Campos, con Diego Kaminker, que nos orientaron y nos apoyaron desde el principio. Y también teníamos la posibilidad de contar con cierto financiamiento para poder realizar esta prueba de concepto. Y algo muy importante, tuvimos el apoyo del liderazgo del equipo de vacunación segura, en cabeza de Cire Pastor, que dijo, vamos a apostar por esto porque la pandemia tiene que ser una oportunidad, más allá de que fue y es una catástrofe en sí misma, desde el punto de vista sanitario, económico y demás, no podemos desaprovechar esta oportunidad poniendo parches. Entonces, esa apuesta fue fundamental para poder decir, no vayamos por el camino quizás más corto, más fácil, que sería hacer una API custom que nos resuelve los 2 o 3 países que podían en ese momento enviar información automática, más allá de que sería bienvenido, sino tratemos de ir por algo que sea escalable, que quede como un legado y que pueda hacer que incluso la misma organización pueda encarar futuras pandemias o futuros desafíos de salud pública de otra manera, o incluso los desafíos actuales. Entonces se planteó, obviamente, generar un equipo, a los consultores de la Organización Panamericana de la Salud, tanto funcionales o expertos en salud pública, como de informática en salud, ingenieros, yo estaba en ese grupo, obviamente, sumamos expertos de HL7, como el que mencioné, digamos, de distintas regiones, de distintas partes de América, consultores FHIR que se sumaron al equipo para tener mayor dedicación, y también dijimos, bueno, tenemos que capacitarnos nosotros, y para eso tuvimos convenios para poder realizar los cursos de Fundamentos FHIR, tanto en español como en inglés como en portugués, en el equipo interno de la OPS, pero también brindarlo a prácticamente 150 personas de equipos de sistemas de información de los países de la región. Y esto es para poder hablar el mismo idioma, más allá de que uno diga, sí, FHIR tiene más adeptos, hay más gente trabajando en eso, nosotros necesitamos que sean los ministerios de salud que tengan referentes capacitados en esto. Entonces, la capacitación fue fundamental para poder sentar que este iba a ser el tema y iba a ser de alguna manera el estándar elegido. Lo que tiene que ver con la elaboración de la guía FHIR, obviamente eso era muy importante, definir cuáles iban a ser los recursos, cómo íbamos a distribuirnos las tareas, cuáles eran los pasos para hacerlo y demás. Y también ahí contamos con el apoyo del equipo de HL7 Argentina, HL7 Chile, entre otros. Y también la posibilidad de mapearlo con el estándar anterior o legacy para poder generar digamos, un envío de información a los sistemas que estaban utilizando el estándar previo, en este caso VisiFlow, VisiBase. El servidor FHIR, que el servidor FHIR tuvimos un primer paso por una versión licenciada, que era la Smile CDR, pero después pasamos a la versión gratuita de Happy FHIR, un poco porque por el volumen de las operaciones y obviamente la extensión que tomó todo este tiempo de seguir trabajando todavía en testing, hacía que pagar el servicio y las licencias de un sistema Enterprise
no fuera costo efectivo para nuestro proyecto. Esto no quiere decir que tenga que ser lo que hagan otros usuarios, creo que es una decisión que cada proyecto debe tomar. Se le agregaron y se configuraron algunas cosas, como vamos a ver, para poder cumplir con los casos de uso. Y finalmente, tener una etapa de pruebas y de tratar de llevar después esto a producción con talleres, con hackathons, que incluso realizamos dos, una en Chile a principio de año y una en Bogotá a mitad de año, y esperamos poder continuar por ese camino. El objetivo, como decíamos, era que cada país, desde su sistema de información, que podía obviamente tener distintos lenguajes de programación, distinta infraestructura, etcétera, pudiera conectarse como un cliente a nuestro servidor usando para esa API el estándar Fire, ¿sí? Entonces, siguiendo la guía de implementación Fire, pudiera enviar a este servidor, que es el que está arriba, el servidor Fire de la base de datos de OPS, esta información. Pero al mismo tiempo, como dijimos, usando el mapeo a E2B, que cada país pudiera también cumplir con la demanda o el compromiso asumido de enviar esta información a la base global de farmacovigilancia que está, digamos, representada por VGFlow y VGBase, que es parte del Uppsala Monitoring Center, un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿cómo pasamos de PDF a Fire, ¿no? Y esto, obviamente, hay diferentes formas de encararlo. Nosotros tuvimos en ese momento reuniones incluso con gente de Europa, con José Teixeira y demás, facilitado por Diego Kaminker, para tratar de ver cómo hacíamos para sistematizar esto y poder documentarlo. Y al mismo tiempo también había publicaciones científicas y de difusión de la misma Organización Mundial de la Salud que en el marco de las Smart Guidelines, fíjense que están los 5 pasos que yo mencioné al principio, también planteaba cómo hacer para pasar estas guías narrativas o el formulario narrativo en PDF a lo que debería ser después digamos, una guía FHIR propiamente dicha, que sería el nivel 3 de digitalización planteado en esas guías. En ese mismo paper planteaba cuestiones que nosotros en paralelo, porque esto se publicó prácticamente cuando nosotros ya estábamos trabajando, habíamos hecho, que era contar con expertos de dominio en el tema, en farmacovigilancia, en ESAVI, en vacunas, expertos FHIR, obviamente, y expertos en terminología que pudieran complementar la parte semántica. Y además nosotros sumamos expertos en el estándar anterior, en E2B, para poder, de alguna manera, no reinventar cuestiones que ya existieran. Si había RefSet o Value Set ya definidos, tratar de adaptarlos o de retomarlos y representarlos en una guía FHIR, pero no por eso tener que cambiar todo, porque después obviamente nos iba a complicar también el tema del mapeo. Y respecto de las líneas de trabajo, si bien trabajamos todos juntos, había obviamente una necesidad de determinar cuáles eran, primero obviamente el modelo lógico o el proceso que queríamos representar para identificar todos los elementos de datos, el diccionario de datos que ya existía, porque existía una base de datos regional, entonces lo tomamos de ahí, pero después ir viendo cómo esto se tenía que representar en un recurso FHIR, cuál era el mejor recurso. Ahí, de alguna manera, la experiencia de Diego fue fundamental, que dijo, me parece que el questionnaire y el questionnaire response son el artefacto, digamos, el recurso que mejor representa lo que nosotros queremos, sobre todo en un estadio de madurez donde la mayoría de los países no es que porque hayan promovido FHIR en sus agendas digitales ya están recontra maduros, de hecho la mayoría de los sistemas usan FHIR como una fachada, no como FHIR nativo. Entonces, el cuestionario nos pareció una forma de poder incluir tanto a los que fueran un poquito más avanzados como a los que estuvieran más detrás en esto, sin generar cuestiones más complejas como puede ser un bundle, digamos, que busca unir distintos recursos, persona, paciente, encuentro, etcétera, que eso podía ser de mayor complejidad. Y por otro lado, el equipo de terminologías que tenía que definir para ese diccionario de datos cuáles eran los conjuntos de datos que se iban a utilizar, cuál era los value set, por ejemplo, si los teníamos que crear nosotros, si existían. Así, por ejemplo, tomamos un listado con todas las regiones que se usan para la distribución de vacunas en la región, para saber cuál es la tasa de vacunación, y eso lo recopila y lo actualiza la Organización Panamericana de la Salud con datos de los ministerios de salud de cada país, para saber, por ejemplo, que en la capital federal la cobertura de vacunación es tal, o en algún municipio de la provincia de Buenos Aires es tal otra. Entonces esa división político-geográfica ya está de alguna manera identificada a nivel de los ministerios y eso lo reportan a nivel de la Organización Panamericana de la Salud. Lo que hicimos fue llevar esto a un value set de identificación geográfica o de zonas geográficas para toda la región y incorporar esto en nuestra guía de implementación. Esto para saber, por ejemplo, en qué lugar se aplicó la vacuna o en qué lugar se reportó el evento adverso.
Pero también decir, bueno, qué estándar terminológico se le va a poner a la vacuna o a la enfermedad, etc. Y todo esto, obviamente, en un trabajo coordinado para que todo eso nos lleve a generar la guía de implementación con las herramientas necesarias como FSH y demás para poder después desplegarla, probarla y hacer todos digamos, los testeos que hagan falta. Como decía, respecto de las terminologías, la propuesta principal como gol estándar fue usar HUDRAC, que es el estándar que se utiliza para farmacovigilancia respecto de fármacos, y MEDRA para eventos adversos, si bien tolerábamos o aceptábamos otros, incluso texto libre en el caso de que alguien estuviera recibiendo datos en Excel. La guía de implementación en sí la pueden consultar en ese link, pero básicamente, y esto es lo bueno de tener este tipo de tecnologías, permitía que alguien que no supiera nada de programación ni codificación, nosotros les pudiéramos decir, mira, estos son los datos que te pedimos, son obligatorios, no obligatorios, este es el value set que podés tener en cuenta para completarlo. El alcance de la guía, como dijimos, era el envío en un solo sentido, o sea que este question, el questionnaire response, solamente se utilizaba para que un ministerio o una autoridad regulatoria enviara información a OPS y eventualmente recibiera el acknowledge de que eso se recibió, y tratamos de promover que hubiera mayor cantidad de datos por sobre la calidad, más allá de que nos interesa la calidad, pero esto me refiero a que, por ejemplo, no pusimos la mayoría de los casos de los datos como obligatorios, sino que dejamos algunos porque sabíamos que si poníamos cosas obligatorias que no estaban en las bases de datos nacionales, esto podía implicar que directamente no se enviara en ningún caso. ¿Cuáles son los avances? Y esto me parece interesante. Obviamente la Conectatón significó un hito muy importante. Esto fue en abril de este año y participaron muchos de los que están acá presentes, tanto de forma presencial como virtual. Muchos países de la región lograron enviar los casos, no quizás en esa etapa desde un sistema propio, sino desde ya sea desarrollos que realizaron ad hoc, como algunos países que generaron una especie de generador FHIR para poder armar el recurso y enviarlo y postearlo, y otros a través de Postman, pero todos de alguna manera tuvieron que recorrer la guía. También tuvimos una etapa de preparación previas con distintos workshops, pero de por sí fue un aprendizaje muy importante tanto para los representantes de países como para nosotros respecto de cómo deberían, digamos, avanzar la guía, incluso corregir algunas cosas que surgieron que no funcionaban adecuadamente o que había oportunidades de mejora. Y finalmente, lo que implica la implementación del Happy Fire, también tuvimos un partnership en este caso con HL7 de Argentina para que nos ayudara a identificar la mejor solución y agregarle cuestiones que no teníamos, como por ejemplo el tema del Keycloak, para que cada país solo pudiera enviar casos de su país. Esto se realiza a través de lo que se llaman interceptores, porque yo necesito mirar el recurso que me están mandando, ver de qué país es, porque dentro de los campos o de los link IDs hay uno que es país de origen, y fijarme si el usuario que yo le genere en el Keycloak es de ese mismo país. ¿Esto para qué? Para que, por ejemplo, Ecuador solo pueda enviar casos de Ecuador y no envíe casos de otro país o borre casos de otro país. Entonces, ese tipo de, digamos, de limitación que yo quería hacer y que necesitábamos, lo planteamos a partir de un Keycloak para las credenciales y luego le agregamos un Nginx que más que nada como reverse proxy para poder, obviamente, filtrar y tener un control de todas las operaciones y transacciones que se realizaban, pero también para limitar algunas operaciones. Por ejemplo, hay HUDRAG y MEDRA requieren licencias, más allá de que son gratuitos para las autoridades de salud pública. Entonces no queríamos que haciendo un get a ese value set, un usuario X, que obviamente quería obviamente probarlo, se pudiera bajar toda la terminología. Entonces eso lo filtramos a través del engine. Esto ya está implementado en desarrollo, todavía no lo hemos pasado a producción, y la idea es que después, otra de las funciones con Azure, que también está desplegado, es que hay un ETL que lo lleva a una base de datos de SQL que permite que los analistas de datos que se manejan mucho mejor con SQL puedan ir depurando la información, hacer análisis de calidad y juntarlo con los datos legacy, que son todos los que recibimos y seguimos recibiendo mediante el Excel. Entonces, la idea es hacer una transición, que aquellos que vayan reportando con Fire dejen de hacerlo a través del Excel, pero mientras tanto seguir agregando los datos en una sola base de datos que sea la que sirve para analítica y para los dashboards, ¿no? Y finalmente, ya este es el Minutito, último Fabio. minuto. Bien. Dale. ¿Cómo? No, 2 minutos, 1 minuto. Un minuto. Nos Bueno, dimos 10. en el proyecto general, como les decía, empezamos con el envío manual, promovimos la adopción de plataformas nacionales y de estándares de codificación, y estamos en la etapa justamente de trabajar el envío automático de esos datos
y que esto obviamente después se pueda replicar en otros contextos, en otros casos. En nuestro proyecto en particular tenemos 3 países pilotos, que son los que mencioné, Chile, Guatemala y Ecuador, y queremos también validar el mapeo FIRE E2B para mejorar el reporte a la base global, y esto se va a hacer en este último bimestre del año, y durante 2024 escalarlo al resto de los países que progresivamente puedan incorporarse, pero además tratar de evaluar proyectos de viabilidad e interoperabilidad nacional. Cuando hablo de interoperabilidad nacional, y esto lo pongo como el futuro porque puede parecer ciencia ficción, es por ejemplo lo que hace Estados Unidos con un proyecto conjunto entre la FDA y IBM, que lo que hace es, tienen otra guía FIRE más compleja, pero lo que hace es detectar cuando una persona ingresa para una patología, por ejemplo, no sé, lo dije pancreatitis al principio, ingresa por una pancreatitis, chequea si se colocó una vacuna en los últimos 2 meses, fíjense que esa es la vacuna, es lo que está acá puesto como una jeringa, y mira hacia atrás que no haya tenido pancreatitis, digamos, en el tiempo anterior, o Guillain-Barré u otra enfermedad, para decir, che, en realidad vino por lo mismo que tenía. Y en ese caso dice, bueno, esto puede ser generado por la vacuna, entonces genera como una especie de lista de trabajo, worklist, de potenciales casos de eventos adversos y los traduce a un recurso FIRE que es reportado a la base nacional de farmacovigilancia. Entonces, pensar en algo así se podría hacer. En Argentina tenemos una base de vacunas, uno podría generar, digamos, los artefactos necesarios para decir, cuando entra un paciente con una patología, voy a mirar si se aplicó alguna vacuna y genero un reporte de salud pública para que el caso se analice por lo menos. Muchísimas gracias y eso es todo.